Y a continuación vamos a dar inicio porque tenemos el tema Sistema de Alerta Temprana de Riesgo de Incendios Forestales a cargo de Armando Rodríguez, gerente de proyectos de geomática aplicada de FAM Bolivia. Le damos un fuerte aplauso, él está a cargo de esta presentación. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación a la universidad y por cedernos este espacio, muchas gracias. Para compartir un poco de qué estamos haciendo respecto a esta problemática muy importante en nuestro país y contarles cómo estamos haciendo investigación que fortalezca la toma de decisiones de manera más orientada. Entonces, en esta ocasión voy a mostrarles SATRIFO, que es el Sistema de Monitoreo de Riesgos de Incendios Forestales. Nace en 2010, ¿sí?, con una necesidad, como siempre, de no tener información respecto a este impacto del fuego en los ecosistemas bolivianos. En ese entonces no había información respecto a qué es lo que sucedía en estos ecosistemas y hacer una valoración real del impacto en nuestro país. Entonces, en ese momento veíamos la necesidad de hacer investigación respecto a esta problemática, ¿no?, para orientar mejor las decisiones que podemos tomar respecto a lo que está sucediendo en nuestro país. Entonces, todo lo que estamos desarrollando en sistemas de alerta temprana están enfocadas a la academia, es decir, estamos investigando respecto a la dinámica de la recurrencia del fuego, con qué nivel de precisión podemos cartografiar estas áreas quemadas, que más adelante nos han ayudado a enfocar los modelos de pronóstico de riesgos. Entonces, el núcleo de SATRIFO es la prevención. Partimos en esta necesidad de generar una información que nos permita prever qué es lo que va a pasar sobre los incendios, sobre los bosques, para tomar decisiones de prevenir estos impactos y reducirlos en diferentes estratos, ¿no? Entonces, el sistema está enfocado en esta dinámica. Por eso es muy importante generar información previa que nos ayude a tener un panorama completo de qué es la situación, en qué situación estamos como país y cuál es el impacto real del fuego en los ecosistemas. Entonces, acá les muestro una lámina donde ven la dinámica temporal de la ocurrencia del fuego. En la lámina de la izquierda van a ver la región de Sudamérica y en un zoom luego a nuestro país. Entonces, en los diferentes colores se ven cuándo se inicia el fuego, cuándo está presente el fuego. Entonces, si vemos Sudamérica, vemos que el fuego está presente primero en la parte norte de Sudamérica, principalmente en Colombia y Venezuela, en los primeros meses, y luego en los meses intermedios, en la época seca, como sabemos, está principalmente en Brasil y en Bolivia. En algunos lugares la presencia del fuego incluso está casi todo el año. La presencia del fuego se relaciona con la actividad antrópica. En gran parte, casi el 99,9% de la ocurrencia del fuego es causada por el hombre, ¿sí? Entonces no podemos atribuir incendios naturales, principalmente en nuestro país y en Sudamérica. Entonces, si nos enfocamos en la parte de Bolivia, vemos que gran parte de los incendios se concentran en la época seca y tenemos sitios donde la recurrencia es casi todos los años. Entonces, la presencia del fuego en estos ecosistemas se da año a año. Si hacemos una evaluación histórica de la recurrencia del fuego, vemos que el patrón es cíclico, es decir, se repite espacialmente en los mismos meses, en las mismas regiones, todos los años. Pero hay, por ejemplo, bueno, en esta lámina tal vez por la resolución no se podrá ver muy bien, pero tenemos un evento, digamos, que ha marcado hito en nuestra valoración histórica, que ha sido el 2010. Seguramente ustedes recordarán que también hemos tenido una alerta en ese año donde se ha registrado la mayor impacto en nuestra región, ¿sí? Entonces, ¿por qué hacemos este seguimiento histórico? ¿Por qué es importante hacer esta evaluación todos los años? A partir de esta evaluación podemos ver si el ciclo se repite, ¿no?, normalmente, dónde se repite, con qué magnitud,
o en qué lugares cambia el ciclo, y para luego enfocarnos a estos sitios y ver cuáles han sido los factores que han permitido este cambio. Teníamos un ciclo, digamos, lo normal de la presencia del fuego, casi con magnitudes muy similares, hasta el 2016 en Bolivia, ¿no? En nuestro análisis histórico eso es lo primero que hemos encontrado. A partir de este año, es decir, el 2016, hemos visto un ciclo anormal. La época alta de incidencia de fuego se ha adelantado en 1 y 2 meses, depende de qué región. Esto ha sido favorecido por el cambio climático. Hemos tenido menos precipitación inicial en los meses de la época húmeda, y esto ha favorecido la acumulación de combustible, ¿no?, de biomasa, que con los factores antrópicos de la presencia del hombre en estas regiones ha desatado el fuego unos meses antes de lo que normalmente teníamos. Entonces, ese tipo de patrones o ese seguimiento nos ayuda a antelar qué es lo que va a pasar con estos ecosistemas. Entonces, con esta primera evaluación, que no es muy larga, son 10 años, no tenemos mucha información para correr modelos muy sofisticados porque necesitamos mucha más análisis histórico. Aquí ya hemos podido ver que el factor predominante, ¿no?, que nos va a permitir tener un panorama con mucho más tiempo de antelación, unos meses de qué es lo que va a suceder, es la precipitación que se da en los meses de la época húmeda, es decir, iniciando el año, ¿no? Hablábamos ahora también con los panelistas que van a compartir en esta jornada, y todos coincidían que en este año está lloviendo menos que en otros años, ¿no? Entonces eso ya nos da a nosotros con este tipo de análisis una alerta de qué es lo que esperaríamos para el 2020, ¿no? Entonces, si se mantienen estas condiciones, es posible que tengamos impactos fuertes también este año respecto a los incendios forestales, ¿no? Entonces, por eso es importante ver hacia atrás para ver hacia el futuro luego y hacer progresiones con el clima, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Con esta evaluación histórica del fuego, tenemos picos ahí, como ustedes ven, digamos, de eventos críticos en nuestro ecosistema. Esto es a nivel país, donde hemos registrado eventos el 2004, el 2010, que ha sido el hito. Ustedes se fijan, ha sido el récord de áreas quemadas, que hemos llegado casi a los 10 millones de hectáreas de áreas quemadas. Luego el 2016, este evento que ha marcado tendencia, ¿no?, este desplazamiento de los meses que les mostraba en la diapositiva anterior, y el 2019, que ha sido el año pasado, ¿no? Entonces, esos han sido los eventos más críticos que hemos sucedido a nivel país respecto a la pérdida de vegetación causada por los incendios forestales. Entonces, respecto a toda esta evaluación histórica, el 16% ha sido causado se ha quemado en bosque, ¿sí?, en ecosistemas boscosos. El 84% ha sido en quemas no boscosos. En esta categoría, estos están, por ejemplo, sabanas, cerrados, que son tipo de vegetación específica de esta región, y la parte antrópica, ¿no?, digamos, pastos cultivados, ¿no?, donde está ganadería, la parte de agricultura también, suma este 84%. Entonces, ahí vemos dónde se origina, ¿no? Principalmente el origen de los fuegos está en la parte antrópica, y si se dan las condiciones de sequedad y velocidades altas de viento, se propaga al fuego, entrando este 16%, ¿no? Si vemos solamente el 2019, vemos que se han quemado más de 6 millones de hectáreas de vegetación, 31% en bosque, 69% en áreas no boscosas, con estas categorías que les menciono. Algo que debemos resaltar acá es que solo el 70% de estas áreas han sido quemadas por primera vez el 2019. El restante se han quemado recurrentemente en nuestra evaluación desde el 2000 hasta el 2018. Entonces, ustedes en esta lámina van a encontrar estas áreas en color celeste. Esas áreas son las que nunca se habían quemado hasta el 2019. El resto que ustedes ven ahí, que son áreas quemadas 2019, se habían quemado en diferentes periodos en años anteriores, ¿sí? Entonces, la presencia del fuego en nuestros ecosistemas sí es algo que considerar, y tenemos que hacer seguimientos para ver la dinámica del comportamiento del fuego. Ahora, en estas regiones tenemos, con toda esta información, ¿qué podemos hacer respecto a la prevención?
Entonces ahí nace Satrifo. Entonces Satrifo está ahorita funcionando en 2 escalas. La primera escala regional, que sería una escala más o menos de paisaje, un mapa, digamos, de todo el país que nos muestra cuáles son los niveles de probabilidad de ocurrencia del fuego. Luego la segunda escala es la escala comunitaria, es decir, en el lugar, ¿sí? Si bien decíamos que la parte antrópica es la que generan estos incendios o esta catástrofe, tenemos que darles herramientas también a los usuarios del fuego para que puedan valorar cuándo se podría quemar y cuándo tenemos un riesgo alto donde no se debería quemar, porque nuestra quema se va a trasladar al bosque y luego no lo vamos a poder controlar, ¿no? Entonces queremos llegar a esos 2 niveles. Esto nace de una evaluación de campo, ¿sí?, con los actores involucrados en estos ecosistemas, viendo las necesidades que ellos también tienen, ¿no? Entonces son agricultores que tienen que convertir el área que les han designado para usos agrícolas y subsistencia principalmente, ¿no? Entonces, ¿cómo convierten este uso a través del fuego, ¿no? Entonces, los que originalmente estaban ahí, ¿no? Esto ya sale del lado de los que son asentamientos nuevos, que tienen otro contexto. Estamos hablando de los que han estado ahí desde su nacimiento hasta la época, es decir, son comunidades nativas de estas regiones. Entonces, estas comunidades tienen como herramienta de conversión el fuego, ¿no? Entonces, esta herramienta tienen que saberla manejar de mejor manera, ¿no?, para que no causen los incendios forestales. Por eso se les ha proveído de una capacitación en varias de estas comunidades, principalmente en Santa Cruz, para que ellos a través de estos letreros, ¿no?, con unas herramientas portátiles, medan las condiciones de velocidad de viento, temperatura, humedad, puedan calcular cuál es el riesgo de tener incendios en su región y puedan comunicar al resto de su comunidad a través de estos letreros que se les ha puesto en las comunidades, ¿no? Y se ha también capacitado en herramientas de comunicación para que ellos puedan comunicarse cuando tienen los niveles de riesgo altos y no puedan hacer quemas. En el caso de que hagan estas operaciones, también se les ha capacitado como bomberos con algunas herramientas básicas para atender alguna contingencia en el caso de que tengan el inicio del fuego, ¿no? Es decir, cuando las condiciones no son extremas y se puede controlar en primera instancia, ¿no? Entonces son bomberos de primera respuesta. Entonces estas comunidades también están formadas en estos. Entonces la escala regional, el mapa, si quieren, a nivel nacional, tiene el objetivo de información para la planificación de quemas, la prevención y en algún caso el control y monitoreo del fuego. Entonces tenemos diferentes niveles temporales de incidencia, por lo tanto la información que prevemos en nuestro sistema también debe atender estos momentos, ¿no? La prevención estaría la parte de riesgos, ¿sí? El control estaría la parte de focos de calor, que seguramente han escuchado bastante, que es ya cuando el fuego está en estos ecosistemas. Y la parte de valoración post-fuego, que sería las áreas quemadas. Entonces, una vez que ha pasado el fuego, para evaluar el daño hay que cartografiar cuál es la superficie que se ha quemado y en qué tipos de vegetación está. Entonces, estos 3 momentos son los que nosotros evaluamos en Satrifo, ¿no? Entonces, cuando estamos antes, tenemos nuestro modelo de pronóstico de riesgo, que más adelante les voy a mostrar qué variables son las que consideramos en este modelo. Tiene el objetivo de dar información antes de que sucedan estos eventos con toda esta información histórica que se ha podido recopilar, ¿no? Entonces el pronóstico se genera con una proyección hacia el futuro hasta 72 horas, ¿no? Y se actualizan todos los días. Entonces todos los días, porque las condiciones son variantes, como estamos viendo acá, se tiene que reprocesar esto con un pronóstico a 3 días. Entonces, por ejemplo, tenemos pronóstico hasta el sábado, pero mañana vamos a correr nuevamente estos 3 días hacia el futuro y así se va corriendo todos los días con las condiciones actuales, ¿no? Para tener un poco más de certeza respecto a lo que va a pasar en estos ecosistemas. Durante están los focos de calor y esta ya son información para los que están controlando en situ el evento. Entonces tienen que tener información casi en tiempo real. Entonces los focos de calor se actualizan cada 3 horas. Tenemos diferentes satélites que pasan sobre la cobertura terrestre y se actualizan más o menos con esta temporalidad.
Entonces podemos hacer una reconstrucción de la dinámica del fuego en este momento para ver dónde se está moviendo el fuego y dónde serían los flancos que nosotros necesitamos atender para que no se propague el fuego. Entonces por eso la temporalidad de 3 horas es fundamental para estas herramientas, ¿no? Entonces tenemos el durante, luego tenemos el post, que sería el después de los eventos, que tiene que ver con la cuantificación de áreas quemadas. Esto se hacen evaluaciones semanales, mensuales y anuales. Nosotros en la emergencia del año pasado hemos generado reportes semanales respecto a cómo se estaba creciendo en la pérdida de áreas quemadas, ¿no? Y ahí utilizamos incluso diferentes sensores, o sea, diferentes satélites. Tenemos satélites que nos generan información diaria, pero tienen una resolución muy gruesa, digamos un píxel muy grueso. Entonces la cuantificación exacta o precisa de la cantidad de áreas quemadas no es suficiente para hacer una aproximación real del impacto. Entonces ahí cuando ya tenemos acumulación de imágenes de mejor resolución, ya la parte mensual, ahí bajamos las imágenes y hacemos una cartografía mucho más detallada, que es lo que nosotros utilizamos como base para hacer toda esta evaluación histórica de las áreas quemadas. Entonces, en nuestro modelo actual de pronóstico de riesgo de incendios, tenemos 4 variables climáticas. Entonces está temperatura, precipitación, humedad relativa y velocidad de viento. Estas variables son diarias con una antelación hasta 3 días, ¿no? 72 horas hacia el futuro. Luego tenemos humedad de la vegetación, ¿sí? Porque una cosa es la humedad del ambiente y la otra es cuánta de humedad tiene almacenada la vegetación, ¿no? Para ver los índices de sequedad de la vegetación. Y luego tenemos la recurrencia de áreas quemadas, ¿no? Entonces, uno de nuestros análisis que nos ha permitido incluir esta variable es que en las áreas que se han quemado históricamente, más frecuentemente, tienden mucha más probabilidad a que este año se vuelva a quemar, ¿no? Entonces es una variable muy importante a incluirla para hacer pronósticos. La otra es el cambio de uso, es decir, la deforestación. Como les decía al principio, casi el 99,9% de la ocurrencia del fuego en nuestro país es por origen antrópico. Entonces hemos visto que la cercanía a áreas de cambio de uso tiene mucha más probabilidad a que tengan incendios forestales. Entonces una cartografía actualizada de la deforestación y la proximidad a estas áreas nos da una información de una aproximación de la presión del hombre en estos ecosistemas. Entonces esta es una variable también muy importante a considerar en el modelo de pronóstico. Entonces aquí algunos ejemplos del año pasado. Hemos generado unos promedios mensuales, porque les repito, este tipo de información en el que están viendo ahora se generan todos los días, ¿no? Entonces ahorita estamos viendo el promedio anual. Lo que quiero enfatizar aquí es que con estos sistemas ya nosotros preveíamos y lo habíamos comunicado también en su momento, en junio, que ya teníamos condiciones, ¿no?, de riesgo alto a extremo en estos meses, ¿no?, antes de que se inicie la época de quema, ¿no? Entonces lo que vemos en los meses siguientes ya es como el incremento del riesgo se va progresivamente exacerbando hasta llegar al detonante que hemos tenido en este año, que ha sido agosto. Entonces fíjense, básicamente todo el departamento de Santa Cruz ha tenido índices extremos de riesgo. Luego en septiembre todavía teníamos la época crítica, y ya para octubre, gracias a algunas precipitaciones que se han dado en el país, el riesgo de incendios entonces ha disminuido hasta llegar a noviembre, donde todavía teníamos algunos fuegos todavía latentes en estos ecosistemas, ¿no? Entonces, este tipo de información se corre o se genera todos los días y ya tenemos acumulación de estos modelos desde el 2010 a la fecha, ¿no? Entonces, en este año hemos podido captar ciertos recursos que nos van a permitir mejorar este modelo. Ahorita este modelo está funcionando muy bien para la parte baja de nuestro país. Entonces estamos hablando de Pando, Beni, Santa Cruz, donde era nuestro objetivo, ¿no? Tenemos otras condiciones que no están contempladas en nuestro modelo, que principalmente está en la parte andina. Tienen otros patrones ahí que debemos incluirlo. Entonces el objetivo de este año es mejorar también nuestro modelo de pronóstico para este tipo de ecosistemas. ¿Por qué es importante hacer una valoración continua de lo que sucede en los ecosistemas?
¿no? Aquí les muestro una imagen satelital del 2010, donde hemos tenido este evento catastrófico en nuestro país, y luego de 3 años este mismo lugar. Entonces ahí, si ustedes ven de los árboles, de las copas, se ve algo similar. Entonces ahí veríamos que no ha habido ningún impacto. Pero si nosotros desglosamos el intervalo que va desde este 2010 hasta el 2013 con imágenes, vemos que en este ecosistema ha sucedido un incendio, y un incendio de magnitud grande en 2010, ¿sí? Iniciando el 21 de septiembre, ¿no? Luego el 7 de octubre, 8 de noviembre, finalizando diciembre, teníamos esta cicatriz que se ven acá de área quemada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa para llegar al 2010? En nuestro ecosistema, en Bolivia, los incendios forestales principalmente son incendios debajo de las copas, o lo que se conoce incendios de subdosel, ¿no? Entonces, estos niveles de impacto no consumen las copas, lo que hace que las vegetaciones que están por debajo de esta copa cambien en cuanto a su composición, es decir, qué especies estaban originalmente y su estructura, ¿no? Entonces, los individuos o los árboles que estaban en estos estratos inferiores, lo que da una falsa idea de una regeneración en estos ecosistemas, ¿sí? Entonces, hemos tenido varias discusiones respecto a este tipo de evaluaciones, porque si nos saltamos fechas, ¿no? Alguien si le dice, quiero que me hagan una evaluación de este bosque, ok, tenemos desde el 2013, vamos al sitio y vemos que las condiciones son otras, ¿no? Entonces, a este tipo de bosque, desde el 2010 que sucedió este evento, ya las condiciones originales son otras, ¿no? Entonces ya es un bosque degradado, no es intacto, ¿no? Entonces tenemos que hacer toda esta valoración respecto a lo que ha sucedido en el bosque, ¿no? Para otra vez incluir esta información que nos permita mejorar nuestro modelo de pronóstico. Recuerden, nuestra primera evaluación solo se limita hasta el 2010. Entonces, en nuestros ecosistemas es muy probable que las evaluaciones que estamos haciendo tengan todavía recurrencia histórica que han sucedido antes de esta fecha, ¿no? Por eso, en este año vamos a ir mucho más atrás para hacer estas evaluaciones de la presencia del fuego, ¿no? Para tratar de tener mucha más información respecto a la degradación de los bosques causados por el fuego, ¿no? Otro ejemplo, en este caso les estoy mostrando imágenes 2019 de un sitio en el norte de Santa Cruz, ¿sí? Monteverde, donde hemos tenido también incendios forestales, ¿no? Entonces ahí tenemos la imagen inicial, es decir, antes del evento, que sería el 6 de agosto del 2019, y mientras vamos avanzando, todas las imágenes disponibles nos muestran esta cicatriz que ven en gris, sería la presencia de fuego en esos ecosistemas. Y si vamos hasta la última imagen, que sería el 4 de noviembre, vemos que se consolida una cicatriz de área quemada bastante grande, ¿no? Luego vienen las precipitaciones, como ustedes incluso pueden notar ahí, ya hay algunas nubes que tienen agua. Luego de ese inicio de noviembre vemos que empieza un proceso de revegetación, ¿no? Y si ustedes hacen el ejercicio de comparar la primera imagen con la última imagen, van a ver que la estructura son muy similares, ¿no? Entonces, otra vez, ahí tenemos una falsa idea de que la vegetación se está regenerando, ¿sí? Entonces ya sabemos que el fuego es el subdosel. Lo que estamos viendo es la parte de copas, ¿no? Y lo que entra luego del fuego son especies invasoras de rápido crecimiento que hacen que la actividad fotosintética se acelere, y por lo tanto en las imágenes vamos a ver como si estuvieran sin ningún daño, ¿no? Entonces necesitamos nosotros ir a estos sitios y realmente hacer evaluaciones respecto a las especies, la composición y estructura de estos ecosistemas, ¿no? Aquí un ejemplo de esta dinámica. Se hablaba de nuestro ecosistema de grandes incendios, ¿no? Básicamente tenemos que separar las condiciones que se dan en nuestro entorno. Como ustedes van a notar ahí, estos incendios que tenemos al final de la temporada es una sumatoria de focos de diferentes lugares que al final se unen o se conectan formando ya los grandes incendios,
¿sí? Entonces, este panorama es muy diferente de los incendios que suceden en Estados Unidos, en parte de bosques mediterráneos, por ejemplo, ¿no? Donde casi la ocurrencia del fuego solo se da en un solo lugar y es una cicatriz única, si quieren, ¿no? En nuestro contexto, ha sucedido en diferentes lugares. Con la propagación del fuego han sumado una cicatriz grande, ¿no? Y nosotros tenemos esta categoría que se conoce como complejo de incendios, ¿sí? Entonces, al principio les decía que tenemos diferentes momentos de evaluación. Hemos generado varios reportes, ¿no? Y aquí les muestro esta lámina porque en algún momento nos mencionaban que por qué habían cambiado los datos de cuantificación de áreas. Bueno, la respuesta es que tenemos diferentes métodos y diferentes imágenes con diferentes resoluciones, ¿no? Y eso está en función también al requerimiento que tenemos de las personas que están en campo. Tenemos que generar estadísticas rápidas para mostrarles cuál es la cicatriz, cómo se está moviendo la cicatriz. Tenemos que utilizar imágenes todos los días. Entonces ahí la resolución es pequeña, es decir, son píxeles gruesos. Entonces no tenemos precisión para la cuantificación de áreas. Pero ya para generar el último reporte, donde podemos utilizar imágenes de mejor resolución, entonces las estadísticas de cuantificación por error de omisión y comisión cambian, ¿no? Entonces por eso nosotros tenemos dos momentos para hacer las evaluaciones, ¿no? Una, digamos, evaluación dinámica y otra terminando la época de quemas, ¿no? Entonces tenemos imágenes Sentinel o imágenes BIRS que serían de... Bueno, acá solamente para mostrarles que estamos siempre mejorando la cuantificación de áreas quemadas. Existen productos globales como el MCD64 y el 45 que te generan una cartografía de áreas quemadas. Pero en nuestro ecosistema hemos visto que tenemos valores altos de omisión, ¿sí? Es decir, no estamos detectando áreas que realmente se han quemado. Y también tenemos valores de comisión, es decir, que no se han quemado, pero lo detecta como quemado, ¿no? Entonces son más o menos alrededor de 60%. Entonces, para generar un reporte fiable de la cuantificación de áreas quemadas, tenemos que bajar estos errores, ¿no? Por eso hemos generado un nuevo producto con una mejor resolución. Y en ese nuevo producto hemos llegado a 20% tanto en omisión y comisión, ¿sí? Pero todavía tenemos este error. Pero ya vemos que es una mejora sustancial de la cuantificación. Bueno, ¿y por qué tenemos que hacer esta cuantificación de la exactitud? Porque esto tiene una connotación de recursos, ¿no? Entonces, ¿cuánto se ha quemado, ¿no? En municipios. ¿Cómo voy a partir de esta cuantificación, solicitar recursos para la parte de medidas de contingencia, etcétera, ¿no? Y esto además con un análisis histórico, que es lo que les mostraba al principio. Entonces tenemos que mejorar esta cuantificación. ¿Por qué no utilizar focos de calor? Y aquí tenemos la diferencia, ¿no? Entonces los focos de calor no nos dan una idea del impacto. Sí nos dice dónde está más o menos el fuego, pero no nos dice cuánto daño está causando, ¿sí? Entonces acá les muestro los puntitos que ven, son focos de calor y arriba tienen la cuantificación de áreas quemadas, ¿sí? Entonces no se relacionan de manera directa, ¿no? Entonces no nos permiten hacer una valoración del impacto de los focos de calor, pero sí las áreas quemadas. Por eso tenemos esos dos momentos de valoración, ¿sí? Porque puede darse y eso tiene que ver con la pasada del satélite, ¿no? Podemos tener un bosque que se está quemando y como el fuego se consume muy lento, puede tener 2 o 3 focos de calor ahí, ¿no? En cambio, en una pampa, es decir, un pasto, donde el combustible es liviano, se propaga muy rápidamente, ¿no? Podemos tener una cicatriz bien grande y también podemos tener 2 focos de calor, entonces no se puede compensar esta valoración, ¿no? Entonces, por eso, para hacer evaluación de daños, tenemos que ir a áreas quemadas, que sería lo más real. Entonces, aquí unos ejemplos de esta evaluación de daños de áreas quemadas. Un ejemplo de Otukis, ¿sí? Tenemos el índice de severidad de daños, ¿sí? A partir de este límite rojo que ven, que sería la primera aproximación de áreas quemadas, para junio a julio y luego para agosto a septiembre. Entonces, donde tenemos el punto verde, vemos que es una cicatriz que se ha iniciado en este periodo de junio a julio. Para el mes siguiente, agosto a septiembre, vemos que ya está verde, ¿no? Entonces ahí, bajo estas condiciones de humedad en este sitio y el tipo de vegetación que es de pastos, recrece muy rápidamente en estos ecosistemas, ¿no? Entonces,
no tenemos que hacer una valoración al finalizar la quema, sino tenemos que acompañar el proceso de la respuesta de la vegetación. Abajo ven ustedes unas firmas, ¿no? Un comportamiento dinámico de la vegetación, donde ven un decaimiento, es el evento, es decir, el incendio. Y luego de esto sucede un recrecimiento de la vegetación. Entonces ahí también tenemos que acompañar esta vegetación para hacer las valoraciones en campo, ¿no? Porque, por ejemplo, si queremos hacer evaluación de daños en este momento, en estas cicatrices que se han finalizado en noviembre, no vamos a tener la misma información que haberla realizado en ese momento, ¿no? Porque ahora ya tiene un proceso de revegetación. Entonces, este tipo de análisis los acompañamos con severidad, la intensidad del fuego, cuánto consume de combustible en estos ecosistemas, cómo se ha movido el fuego, y ahí en esta dinámica del fuego vemos diferentes frentes de inicio y luego conforman todo este incendio. Lo que están viendo ahorita es el incendio de Ñamiguazú, que tiene estos diferentes focos que al final se han sumado en toda esta área de cicatriz, que incluso es transfronteriza, que ha pasado hasta Paraguay, ¿no? Entonces, en esta cicatriz, fíjense, el área celeste solamente es la que se ha quemado en 2019. Los otros colores, amarillo, naranja y roja, son áreas que se han quemado en años anteriores, ¿no? Entonces, este tipo de patrones también nos ayuda a ver cómo vamos a esperar esta vegetación, ¿no? Si tiene una vegetación que todos los años se quema, la estructura y composición ya sea totalmente alterada, ¿no? Ya no sea la original. Entonces, si comparamos con que tiene tipos de vegetación, vemos que tenemos un mismo tipo de vegetación en diferentes recurrencias de fuego. Entonces, mientras más presente esté el fuego, esta estructura va a estar muy alterada. Entonces, las valoraciones incluso del daño tienen que estar acompañadas con esta evaluación. Esta misma cicatriz, y ahí les pongo una fotografía actual, donde vemos ya especies de subdosel que están recreciendo muy rápidamente, y eso hace este pico de incremento de actividad fotosintética de la vegetación. Bueno, entonces, antes de finalizar, toda esta información que les acabo de mostrar está en esta página, Satrifo. Les invito a que puedan visitarlo, van a poder incluso descargar esta información. Si ustedes quieren hacer análisis un poco más locales, pueden descargar tanto focos de calor, áreas quemadas y la parte de riesgos, ¿no? Thank you.